Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a todos los asistentes por prestarme atención. Yo cambio radicalmente de tema y hablo de un tema que tiene que tener siempre su parte en un foro que últimamente parece como de moda y que viene a ser las micotoxinas. El título de nuestra charla es Incidencia de nuevas micotoxinas en porcino. Básicamente lo que queremos hacer es muy rápidamente una revisión de una serie de conceptos de nuevas micotoxinas y de una serie de servicios que estamos trabajando desde Segna Nutrición. Para comenzar mi charla, yo he querido mostrar un avance de lo que serían las estadísticas de las analíticas que analizamos, o sea, de las materias primas y piensos que analizamos en nuestro laboratorio. Ya sabemos que cuando hablamos de micotoxinas siempre decimos que la incidencia puede variar a lo largo del año y es fundamental y de verdad muy importante que hagamos un análisis de las materias primas y de los piensos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer cuáles son las materias primas de riesgo, los umbrales y además nos va a permitir adaptar los planes de control. Por tiempo, la verdad es que solamente me he podido ceñir a 3 cereales, a maíz, trigo y cebada y a 6 familias de micotoxinas. A mí me gustaría destacar, o sea, en nuestro laboratorio se analizan aproximadamente unas 7.000 materias primas y piensos y una de las cosas que, si nos fijamos, en la tabla podéis ver que aparecen los rangos medios, el porcentaje de muestras que se analizan y los mínimos y máximos. Para todas las micotoxinas, si os fijáis, y para todas las familias, en la diferencia que existe entre el valor mínimo y máximo. Esto nos llama la atención porque es una cosa reiterativa y nos pone de manifiesto que siempre tenemos que tener herramientas a la entrada, a la recepción de nuestras fábricas que nos permitan detectar este tipo de variaciones. Si analizamos, y no nos vamos a fijar en todas las micotoxinas, nos fijaremos, por ejemplo, en las que inciden más en porcino, como podían ser la vomitoxina y la ciaralenona, vamos viendo que sucede como otros años. El maíz está por encima de los niveles de contaminación que podrían ser el trigo y la cebada. Maíz siempre suele considerarse como una materia prima de riesgo. Ahora bien, este año sí que lo comparamos con otros años anteriores, vemos que el valor medio en realidad está algo por debajo de lo que solía aparecer en antaño, que podrían ser valores de 800 y 1.000 ppb. Esto lo quería comentar con vosotros porque, en principio, la idea que teníamos nosotros cuando procesábamos estos datos es que deberían existir poca incidencia de micotoxinas o poca o baja o menor incidencia que el año pasado. Pero la realidad que nos encontrábamos a nivel de campo es totalmente diferente. Había muchos clientes que nos reportaban incidencia, sintomatología clara o que se podía atribuir a las micotoxinas y que, en cambio, no eran capaces de determinar en el análisis. Y por eso es el punto en el que vamos a ir avanzando a lo largo de nuestra presentación. Yo creo que cuando hablamos de micotoxinas siempre hablamos de la dificultad que tenemos en el análisis y hablamos de la dificultad que tenemos en el análisis y lo atribuimos siempre al nivel de concentración al que estamos hablando, son ppb, una gota en 40 piscinas olímpicas y luego además estas micotoxinas se distribuyen heterogéneamente. Pero hay una serie de conceptos que terminamos también olvidando y uno de ellos es la consideración, es que dentro de la misma familia existen diferentes tipos de metabolitos. Por ejemplo, cuando hablamos de aflatoxinas lo tenemos perfectamente interiorizado porque hablamos de aflatoxina B1 que ya la vinculamos con problemas en leche. Pero ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de los tricotecenos? De los tricotecenos tipo A terminamos hablando de toxina T2, de los tricotecenos tipo B terminamos hablando de vomitoxina. Ahora, tenemos que tener en cuenta que dentro de esa familia de tricotecenos existen una serie de metabolitos que además pueden presentar diferente toxicidad. Estos metabolitos además son más problemáticos porque no son identificables por las técnicas analíticas más usuales, como pueden ser el ELISA. Muchos de ellos se encuentran vinculados a una serie de moléculas que dificultan el análisis. Además, son de riesgo porque tenemos que tener en cuenta que al ser producidos por el mismo tipo de hongo, existe gran posibilidad de que en muestras contaminadas con este tipo de micotoxinas como vomitoxina o toxina T2 aparezcan también estos metabolitos. Para seguir profundizando en este tema, a mí me gustaría introducir un concepto que es el de dosis letal 50. La dosis letal 50 es la dosis que sería necesaria para sacrificar al 50% de la población. Ya en la bibliografía, por ejemplo en porcino, y hablando de los tricotecenos y centrándonos en ellos, ya se recogía como el 15-acedón, que os sonará chino, pero existe, es un metabolito mucho más tóxico que la vomitoxina, por ejemplo, frente al 15-A3-DON,
que es menos tóxico. ¿Cómo traducimos esto? Pues esto lo vemos más fácilmente a través de lo que sería la tabla. En la tabla veis la micotoxina de referencia para los tricotecenos tipo B, que es la vomitoxina, y el límite, la dosis letal 50, que son 20 ppm. Si nosotros establecemos este valor de referencia como 1 y lo comparamos, por ejemplo, con una toxina T2, si os fijáis en la dosis letal 50, es de 1,21. Esto quiere decir que es 16 veces más tóxica que lo que sería la vomitoxina. Si lo llevamos, por ejemplo, al diacetoxifispernol, que es el DAS, vemos en este caso que la dosis letal 50 es de 0,38 ppm. Esto quiere decir que es 53 veces más tóxica. Conforme a esto, ¿qué es lo que podemos ir diciendo? Que muchas veces el análisis de DON, no digo que no sea necesario, es necesario, no quiero transmitir este mensaje, pero hay veces que no es suficiente. La identificación de los metabolitos de la misma familia nos va a permitir introducir el concepto de toxicidad equivalente, transformando la toxicidad real de cada una de estas micotoxinas a la micotoxina de referencia que nosotros conocemos. Esto por un lado. La siguiente consideración que a nosotros nos gustaría hacer y que hemos estado viendo a través de los resultados que nos llega a nuestro laboratorio es la presencia de nuevas micotoxinas. Y no decimos de nuevas micotoxinas porque son micotoxinas que siempre han estado ahí y que se conocen desde hace años. El problema es que no se disponía de patrones de referencia o no eran tan fácilmente analizables. A día de hoy, la evolución de las técnicas analíticas nos permite hablar de micotoxinas como puede ser la monoliformina, los alcaloides, la citrina, la patulina, el ácido ciclopiazónico. Yo, de todas ellas, y por la incidencia que hemos ido viendo nosotros vinculada a problemas de campo, me gustaría hablar del ácido tenuazónico. El ácido tenuazónico ha estado presente en todos los problemas de granja que hemos visto este año. Para los que no estéis familiarizados con esta micotoxina, que todos terminamos hablando de afla, vomicea, fumonisina, ocratoxina y T2, esta micotoxina pertenece a las familias del género, o sea, es producida por el hongo del género Alternaria. Es la más tóxica de ella, está muy vinculada al tema de alergias. En humana, el efecto que tiene es un efecto que es parecido al de la vomitoxina, actúan a nivel del tracto digestivo y tienen mucha afinidad, o sea, mucha sinergia con lo que sería la vomitoxina y también la cerealenona. Los sustratos, atención, son diferentes, porque en este caso no crece sobre maíz, sino que tiene más afinidad por otros cereales como pueden ser el trigo y la cebada y sobre todo las semillas de oleaginosas. Esto coincidía también con muchas de las cosas que nos indicaban los clientes, que retiraban la materia prima de riesgo y por el contrario se incrementaban los problemas. En el caso de intoxicación crónica, es decir, cuando tenemos bajas dosis de una micotoxina pero persistentes en el tiempo, solamente con 100 ppb de esta micotoxina pueden ser suficientes para ocasionar daños. Además, esta micotoxina es una micotoxina que tenemos que tener en cuenta que va a estar presente porque a día de hoy se está revisando por la EFSA. Es una micotoxina que se piensa que puede tener algún efecto a nivel de salud pública. Se comenzó a seguir en el año 2011, en el que la Comisión Europea solicita a la EFSA acciones de seguimiento para que presente una opinión científica sobre los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de micotoxinas de este género Alternaria. En el 2017, cuando ya se tiene una serie de niveles de contaminación de materias primas y piensos, lo que la Comisión Europea está instando a la EFSA es para que lance unos límites máximos admisibles que sean regulados por la Comisión Europea. No decimos que vaya a ser así, pero la realidad es que es una micotoxina que está presente y que se está estudiando. Dicho todo esto, nos gustaría compartir con vosotros una serie de casos clínicos que hemos tenido. Como he comentado, había una serie de clientes que nos hablaban de anorexia, diarrea, necrosis, conjuntivitis, tumoración, vulvas enrojecidas, todos ellos una sintomatología atribuible a diferente tipo de micotoxinas, vulvas a cerealenona, diarrea, vomitoxina. La realidad es que cuando nosotros tomábamos muestras de estos piensos y hacíamos una analítica de flujo lateral y veíamos los resultados, los podéis ver aquí en la tabla. En la granja 1, por ejemplo, los niveles de vomitoxina estaban en 120 ppb. En la granja 2, los niveles de vomitoxina estaban por debajo de 100, en la granja 3 de 140, en la granja 4 de 220. Como veis, en ninguno de los casos, no he puesto las recomendaciones que serían para especie, pero no se llegaban a exceder lo que serían las recomendaciones, los límites o los umbrales de riesgo por especie. Sin embargo, toda la sintomatología hace pensar que podrían haber micotoxinas. ¿Cuál es el paso? ¿Qué seguimos?
El siguiente paso que dimos es no recurrir a las técnicas tradicionales, sino intentar aplicar los conceptos que hemos ido revisando a lo largo de la presentación. Intentar establecer cuál es la toxicidad, identificar los metabolitos y la toxicidad real de todos estos metabolitos. De tal forma que si analizamos por HPLC, pues lo que hemos dicho, DOM, nivalenol, 15-AC, todos estos metabolitos de los que hemos ido hablando. En la tabla siguiente lo que podéis ver es en qué se transforman estos resultados. Vemos que en la granja 1, de pasar de 120, tened en cuenta que son materias primas diferentes, estamos hablando, o sea, muestras en realidad diferentes. De vomitoxina estamos hablando que el tener en cuenta la toxicidad real de todos estos metabolitos, pasamos en la granja 1 de 150 ppb a 778 ppb. Ya llega a un límite de riesgo. En la granja 2, de 85 pasamos a 318, en la granja 3 de 230 a 873 y en la granja 4 de 420 a 1350. En todas ellas, además, teníamos presencia de ácido tenuazónico por encima de esas 100 ppb que dicen que pueden tener problemas en la bibliografía a nivel de en infecciones crónicas. Esto al final confirmaba, aquí yo lo que me gustaría destacar es cuán diferente puede ser la conclusión de tener los resultados de la tabla 1 a la tabla 2. Quiere decir que hay veces que para profundizar en lo que sería el tema de las micotoxinas no nos podemos quedar con los análisis sencillos, análisis claros, sino que la confirmación nos va a permitir el tener conceptos como la toxicidad equivalente o el tener en cuenta otra serie de micotoxinas nos va a permitir identificar el problema y tomar las medidas preventivas correspondientes. En este sentido, pues, ¿qué estamos trabajando a nivel de SEDNA? Dentro de lo que nosotros trabajamos, nuestro proyecto de micotoxinas, una de las cosas que más importante consideramos es trabajar en la prevención y en la identificación. Solo la identificación de las micotoxinas nos va a permitir tomar una serie de medidas, como puede ser la retirada de la materia prima, destinarla a especies menos sensibles, disminuir la incorporación de ella en formulación. En este sentido, lo que tenemos a día de hoy y lo que ofrecemos a nuestros clientes son 3 sistemas de análisis. No quiere decir que un sistema de análisis sea mejor que otro, quiere decir que cada uno de los sistemas de análisis tiene que estar pensado para la solución que estamos buscando. Estamos hablando de que tenemos análisis de recepción, todos ellos están validados, análisis rápido en recepción de materias primas. Son análisis muy precisos y rápidos, nos permiten analizar las principales familias de micotoxinas en menos de 20 minutos. Nos van a permitir rechazar materias primas porque están dentro de los límites legislados, o sea, los kits funcionan dentro de los límites legislados y acorde a las recomendaciones de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir profundizando para ver si realmente se tratan de problemas de micotoxinas con otro tipo de métodos analíticos. Por otro lado, lo que tenemos nosotros también es inmunoensayos en los que vamos a poder analizar sobre la misma muestra distintos tipos de micotoxinas, hasta 10 metabolitos. Esto también es importante porque tenemos que tener en cuenta que dentro de las micotoxinas se pueden producir sinergias y efectos aditivos, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta la presencia de policontaminaciones y cómo no van a afectar ellas a los animales. Y por último, tenemos que tener en cuenta también que debemos ir a veces, en ocasiones, y para identificar problemas, también análisis HPLC, porque en estos tipos de análisis nos permiten introducir el concepto que hemos hablado de toxicidad equivalente y de nuevas familias de micotoxinas. Si no somos capaces de identificar estos tipos de micotoxinas, tampoco vamos a ser capaces de identificar cuál es la materia prima que viene contaminada. Todo ello viene englobado dentro de la oferta de servicios y productos en la que estamos trabajando de manera personalizada con nuestros clientes. Para nosotros es fundamental la prevención, tenemos que identificar las fuentes de contaminación, pero también damos una serie de soporte técnico en campo para la identificación de estos problemas y, por último, un secuestrante siempre que sea necesario. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.